Buen día, iglesia. ¿Cómo andan? La verdad que esta semana venía pensando que ya hace un año que visitamos esta congregación. Me acuerdo que predicó el hermano Lucho el día que vinimos por primera vez, aunque a muchos hermanos, al igual que al pastor Víctor, lo conocíamos de antes, ¿no? La iglesia estaba justo debajo del edificio donde nosotros vivíamos. Así que bueno, justo fue un 7 de mayo, recordaba la fecha. Así que bueno, y hoy, nada, el Señor me da la oportunidad de poder predicar su palabra con todo lo que eso conlleva, ¿no? Y también agradecerle a la iglesia, ¿no? por darme esta oportunidad. Así que hoy vamos a ver el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo del 40 al 45. Pero antes de meternos de lleno en la palabra del Señor, les voy a hablar un poco del contexto del Evangelio de Marcos, ¿no? Bueno, el Evangelio de Marcos fue escrito justamente por Marcos, más conocido como Juan Marcos. Bueno, Juan Marcos, el nombre Juan es el nombre en judío y Marcos era el nombre en griego que se usaba dentro del Imperio Romano. Por eso es más conocido como Marcos, porque vamos a ver que Marcos va a terminar escribiendo su evangelio precisamente en Roma, ¿no? Pero bueno, nosotros lo conocemos más como Juan Marcos. Él no fue un discípulo del Señor Jesús, pero sí fue un seguidor, principalmente su mamá. Su madre, de nombre María, era una seguidora. Muchos creen, según la tradición de la iglesia, que cuando Jesús hizo la cena, ¿no? La última cena, lo hizo en el aposento alto, y ese aposento alto era la casa justamente de María y de Juan Marcos. Así que Juan Marcos tenía un conocimiento del Señor Jesús. También la Biblia nos marca que Pablo y Bernabé se tuvieron una disputa o una diferencia, ¿no? Justamente por Juan Marcos, que los había abandonado. Y también Marcos fue la mano derecha del apóstol Pedro, y este es justamente el Evangelio de Marcos, pero son las palabras del apóstol Pedro cuando Pedro estuvo predicando en Roma. No se sabe con exactitud cuándo fue escrito este Evangelio, ¿no? Lo más responsable sería decir que fue escrito entre el año 40 al 65 después de Cristo. Muchos lo ponen como que fue el primer evangelio escrito y que tuvo una fecha temprana que se calcula que fue entre los años 40 y 45, pero no hay seguridad de ello, más que nada por la edad que tenía Marcos y porque la Biblia tampoco lo ubica a Marcos y a Pedro en algún lugar puntual, pero la tradición de la iglesia, según las evidencias externas que hay fuera de la Biblia, no, marca que pudo haber sido temprano. Pero también muchos dicen que no, que fue al final de la vida de Pedro, cuando Pedro, antes de ser martirizado, él estaba en Roma y puede ser que ahí también se haya escrito el Evangelio de Marcos. Dije que fue uno de los primeros en escribirse porque muchos apoyan la idea de que cuando Mateo y Lucas escribieron sus evangelios, tenían el Evangelio de Marcos. Ya se sabía de la existencia de él. Pero, ¿cuál fue el propósito por el cual Marcos escribió este evangelio? ¿Fue solamente redactar y juntar las enseñanzas de Pedro o cuál fue su fin, no? Bueno, la tradición de la iglesia marca de que Pedro enseñaba en Roma y la iglesia en Roma quería tener por escrito las palabras de Pedro, ¿no? Entonces le insistieron tanto a Marcos que escribiera las palabras de Pedro y eso fue lo que le impulsó a Marcos a redactar este evangelio. Y Pedro tenía conocimiento de estos escritos y los terminó aprobando. Pero el propósito puntual que vamos a ver en el evangelio de Marcos es que Marcos nos va a mostrar a un Jesús 100% hombre y 100% Dios. Vamos a ver a un Jesús siendo ese siervo sufriente, ¿no? Que carga con el sufrimiento, ¿no? de los pecados, ¿no? Pero también vamos a ver ese rey victorioso, ¿no? Que va a vencer en la cruz siendo el Señor y Salvador. Eso es lo que nos va a marcar Marcos o lo que nos va a enseñar Marcos. Y tiene algunas características este evangelio que nos llama la atención, ¿no? Es el evangelio más breve de los 4.
no tiene tan solo 16 capítulos. Por ejemplo, Mateo escribe 6 discursos del Señor Jesús, Marcos solamente se dedica a uno solo. Prácticamente las parábolas del Señor Jesús, Marcos no las pone en su evangelio. Y si han tenido la posibilidad de leer el evangelio de Marcos, siendo un evangelio corto, si arrancan de principio a fin de corrido, seguramente van a terminar con la lengua afuera. ¿Por qué? Porque es un evangelio que es muy dinámico, es un hecho tras otro, una historia tras otra, y así lo va redactando Marcos. Entonces, cuando llegás al final del evangelio, terminás un poco con la lengua afuera, es una forma de decir. Pero lo más fuerte que tiene el evangelio de Marcos es que si vos querés visualizar o saber bien con exactitud qué estaba haciendo el Señor Jesús en el tiempo cronológico, el evangelio que mejor lo ubica al Señor Jesús es el evangelio de Marcos. No es que el evangelio de Lucas y de Mateo no tengan esa exactitud como la tiene el de Marcos, nada más que la forma de escribirlo, cada uno tuvo una intención, ¿no? Lucas fue más temático, Mateo puntualizó más en el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, pero Marcos redacta de forma cronológica que muchos de los estudiosos dicen que es cronológicamente muy, muy exacto. Entonces, a la hora de saber bien qué era lo que estaba haciendo el Señor Jesús, el Evangelio de Marcos es una manera de ir a buscar información en ese Evangelio. Así que bueno, le hacía este pequeño resumen del contexto de lo que vamos a meternos ahora de lleno en la palabra del Señor. Así que bueno, los invito que abran ahí sus Biblias, Marcos capítulo 1, versículo 40 al 45. Y dice así: Y un leproso vino a él, rogándole, e hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y habiendo dicho él esto, al instante la lepra se fue de él y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y luego lo despidió. Y le dijo: mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, por lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero cuando él salió, comenzó a publicar muchas cosas y a divulgar el hecho de manera que Jesús ya no podía entrar manifiestamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. El título del sermón es La compasión de Jesús por los afligidos. Algunas Biblias ponen el título que Jesús sana a un leproso. Y es verdad, vamos a ver que hay una sanidad, ¿no? Pero es mucho más profundo que simplemente la sanidad de un leproso. Y por eso me gustó mucho el tema de poner la palabra compasión, que en algunas traducciones lo marcan así, me parece Biblia de las Américas y alguna otra más, pone ese término puntual. Y cuando estaba pensando en el título, pensaba en cómo es Dios cuando tiene compasión por los afligidos. Dios nunca se regocija al ver a alguien que se retuerce de dolor. Al contrario, se compadece de nuestras aflicciones. Muchas veces confundimos que la justicia de Dios, cuando Dios imparte justicia y nos condena, Dios se goza en hacerlo. No es así. Dios no se goza cuando condena, pero sí imparte justicia. La palabra es clara que no va a dejar libre al culpable. Y de esto que le estoy hablando, marca muy bien las Escrituras en el pasaje de Ezequiel, capítulo 33, del 10 al 11, donde podemos ver un poco esto que le estoy comentando. Y dice así: Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. El Señor se goza cuando el impío se arrepiente de sus pecados y se vuelve a Él. No se goza cuando es condenado,
pero hay que entender bien esto. Dios es santo, Dios es justo, y está bien que Dios imparta justicia y nos condene. Pero también tenemos que entender y tenemos que ver que si Dios se gozaría en condenarnos, no hubiese tenido nunca sentido que el Señor, que el Hijo de Dios, no haya venido a salvarnos. Y esto es un poco lo que quiero que podamos ver en el pasaje de hoy, ¿no? Ver esa misericordia de Jesús hacia los afligidos, puntualmente hacia el leproso. Pero cuando hablo de compasión, hablo también de la misericordia de Dios. Y el autor A.W. Pink marca que hay 3 clases de misericordia, ¿no? Tenemos la misericordia general de Dios, que se extiende a toda la creación. Él le da vida a toda la creación por su misericordia. Misericordia especial de Dios, que alcanza a todos los seres humanos. Él hace llover sobre justos e injustos. Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Él está teniendo misericordia. Y después está la misericordia soberana de Dios, que solamente es para sus escogidos, aquellos que han abrazado la cruz de Cristo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la misericordia especial de Dios y la misericordia soberana de Dios? Que la misericordia especial de Dios es solamente temporal y es para esta vida. La misericordia soberana de Dios es espiritual y es eterna. Y es la que, a través de esa misericordia, en Cristo tenemos salvación. Así que, en el pasaje de hoy, quiero mostrarles 5 puntos que podamos ver juntos. Y el primero va a ser la aflicción del leproso, versículo 40. El segundo punto va a ser la misericordia de Jesús al ver la aflicción del leproso, versículo 41. El poder de Jesús para cambiar la aflicción del leproso, versículo 42. El mandato de Jesús al que era leproso para que dé testimonio, versículo 43 y 44. Y por último, el testimonio del que era leproso. Así que arrancamos con el primer punto, que es la aflicción del leproso, y vemos que la palabra del Señor dice, y vino a él un leproso. Y la pregunta que me hago es, ¿de dónde vino este leproso? ¿Cuál era el contexto del pasaje? Ahí en sus Biblias, si pueden ver, en el versículo 21 vemos que Jesús había entrado a Capernaum. En el versículo 25 y 26, Jesús está en una sinagoga y echa fuera un demonio. En el versículo 31 del capítulo 1 de Marcos, ¿no? Jesús sana a la suegra de Pedro. Después de sanar a la suegra de Pedro, a la noche, sana a muchos enfermos y echa fuera muchos demonios. Y a la mañana siguiente dice que Jesús se levanta a orar y los discípulos lo buscan. Y en el versículo 38 dice, y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Jesús estaba recorriendo la región de Galilea cuando este leproso viene a él. Y Lucas es más específico. En Lucas capítulo 5, versículo 12, dice que Jesús estaba en una ciudad. No sabemos en qué ciudad, pero lo ubica el Señor Jesús que estaba en una ciudad. Y dice que vino un leproso. Bueno, ¿qué es un leproso, no? Un leproso es una persona que fue enferma de la bacteria, y acá el inglés mío no es muy bueno, Mycobacterium leprae, que esta enfermedad puntualmente provoca úlceras cutáneas en la piel, ¿no? Son heridas que pueden ser superficiales o profundas, ¿no? Y que también traen daños neurológicos y también adormecimiento muscular. Todo eso es lo que provoca la lepra. Pero también lo que tiene la infección de la lepra, que es contagiosa. Se contagia por contacto estrecho, ya sea tocándolo al leproso por un tiempo prolongado o sea por vías respiratorias. Pero no les quiero traer miedo con esto, porque me estuve interiorizando un poco y bueno, en Argentina, ¿no? El tema de la enfermedad, dice la página argentina.gov.ar que dice que el 90% de la población tiene defensas naturales contra la lepra y hay solamente en Argentina hay entre 300 y 400
400 casos. Pero les quería hacer el énfasis de lo que es la lepra, de lo que es la enfermedad de la lepra, para que vayamos entendiendo un poco lo que le estaba pasando a este leproso. Y dice que entró rogándole, en cada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y hay dos curiosidades acá. La primera, el leproso no le dice: Señor o Jesús, quiero que me sanes. Le dice: si quieres, puedes limpiarme. ¿Por qué le dice limpiarme y no sanarme? Ahora lo vamos a ver. Y lo otro era que la persona que tenía lepra tenía que vivir fuera de las ciudades, fuera del campamento. Y si Lucas lo ubica a Jesús dentro de la ciudad, quiere decir que este leproso ingresó a la ciudad para ver al Señor Jesús. ¿Y qué era lo que significaba la lepra en el Antiguo Testamento? No era considerada una enfermedad, sino que en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, podemos ver que un leproso era ceremonialmente impuro. El motivo era que era una enfermedad que se relacionaba con la muerte. La lepra es una enfermedad que dura en una persona entre 20 a 30 años, ¿no? Y estás directamente como muerto en vida, te vas desgastando de a poco. Podés morirte obviamente mucho tiempo antes, pero ese es el tiempo que dura una enfermedad. Así que imagínense la situación de este leproso sufriendo con esta enfermedad. Y más aún, en los tiempos bíblicos no tenía cura la lepra. Vos te contagiabas de lepra y vos ya sabías que tu destino era la muerte. Pero cuando hablamos de impureza tenemos que definir qué es la palabra impureza, ¿no? Y dice que es la condición de estar contaminado, un elemento indeseable que estropea, corrompe, infecta, inutiliza y degrada un material, cuerpo físico o entorno natural. En el caso de la lepra estaba contaminando el cuerpo, llenándolo de llagas, de heridas y trayendo todas las consecuencias que le acabo de marcar. En la ley ceremonial, como dije recién, la lepra era considerada una impureza y no una enfermedad. Por eso el leproso se tenía que dirigir al sacerdote y no iba a buscar a un médico. Y me gustaría que busquen en sus Biblias Levítico capítulo 13, versículo del 9 al 11, donde vamos a poder observar esto de cómo un leproso tenía que ir en buscar a un sacerdote. Levítico 13, del 9 al 11. Y dice así: cuando hubiera llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote. Y éste lo mirará, y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color de pelo, y se descubra a sí mismo la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y le declarará inmundo el sacerdote, y no le encerrará, porque es inmundo. Era el sacerdote el que verificaba si una persona tenía lepra o no. Era el sacerdote el que decía si esa persona era inmunda o no. Aunque muchos a lo largo de la historia han creído que el pueblo judío fue un adelantado por una cuestión de higiene y que puede tener algún significado de eso, pero la Biblia no nos enseña eso, nos enseña que un leproso era impuro. ¿Y por qué eran considerados impuros los leprosos? Porque el propósito de la ley era evitar que lo impuro esté en contacto con lo santo, ¿no? Sabemos por el Antiguo Testamento que el que habitaba en el medio del pueblo era Dios. Y donde habita Dios, que es la santidad suprema, en Isaías 6.3 marca que Dios es santo, 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 no puede haber ningún tipo de impureza. Entonces el leproso, al igual que otras enfermedades impuras, tenían que vivir fuera del campamento. Eso era lo que quería significar el tema de la impureza en una persona. Y podemos ver bien esto en Números, capítulo 5, versículo 1 al 4, ¿no? De la importancia que tenía de que todas estas personas estén fuera del campamento. Era un mandato por parte de Dios. Y dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto,
Así a hombres como a mujeres echaréis fuera del campamento, los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento, como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. El fin es que Dios habitaba en medio de su pueblo. La santidad de Dios, donde Dios habita, no puede haber impureza. Por eso, los que habitaban dentro del campamento, dentro de la ciudad, cuando eran impuros, pero no tenían una gravedad como la enfermedad de lepra, tenían que cumplir con ciertos rituales de purificación si eran que querían seguir viviendo y habitando en el medio del pueblo. Y más aún, una persona que era impura ceremonialmente no podía participar de la adoración del templo. Como les dije recién, vivía separada de la comunidad, vivía separado del pueblo. Pero a todo esto, para seguir viendo la gravedad y lo que estaba sufriendo este leproso, hay algo más detrás de esta enfermedad de la lepra. Y es que el leproso se consideraba maldito delante de Dios. Y esto era una cuestión más de la cultura judía. Los judíos pensaban que todos aquellos que tenían enfermedades graves era porque habían recibido el castigo por sus pecados. Y hay textos en el Antiguo Testamento que respaldan este pensamiento que tenían los judíos al respecto. Yo le voy a dar dos ejemplos que son los dos más conocidos, pero hay otros más, donde se puede ver cuando Dios castigaba a algunas personas, ¿no? Las terminaba castigando con lepra. Uno es el caso de Miriam, la hermana de Moisés y de Aarón, cuando Miriam y Aarón se rebelan contra Moisés, ¿no? Primero contra Dios y luego contra Moisés, ¿no? Por la mujer que Moisés había tomado. Y habían llegado a dudar y de decir que, a ver si Dios te estaba hablando a través de Moisés o si no podía hablarles a través de ellos. Esto le trajo la ira de Dios, ¿no? Y Miriam terminó contaminada con lepra. Después Moisés intercede por Miriam y solamente Miriam está una semana fuera del campamento. Y el otro de los ejemplos que marca el Antiguo Testamento está en 2 de Crónicas, capítulo 26, del 16 al 21, que es la historia del rey Usías. El rey Usías había entrado al templo a quemar incienso, algo que los reyes no podían hacer, solamente era una tarea que podían hacer los sacerdotes. Encima, Usías, cuando entra al templo a quemar incienso, los sacerdotes lo exhortan al rey para que no lo hiciera. Entonces el rey entra en ira, en un enojo tremendo contra los sacerdotes, y entonces Dios lo castiga a Usías con lepra. Y mirá lo que dice el versículo 21 de este pasaje de 2 Crónicas, capítulo 26, que dice: y el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Por esto es que vemos la desesperación, o vamos a empezar a ver la desesperación de este leproso, por todo este contexto que les estoy dando. Y dice la palabra que rogándole en cada la rodilla le dijo a Jesús: si quieres, puedes limpiarme. En otras palabras, este leproso le estaba suplicando de rodillas a Jesús para poder ser limpiado. Podemos ver la desesperación que estaba teniendo este leproso. Pero quiero seguir metiéndome un poco más en la cultura judía para que ustedes vean lo que era tener esta enfermedad en los tiempos bíblicos. Levítico capítulo 13, versículo 45 dice: y el leproso, en quien hubiera llaga, llevará vestidos rajados, su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Imagínese al leproso en este acto de humillación, entrando en la ciudad con la ropa rajada, ¿no? Con la cara descubierta, lleno de llagas, ¿no? La tenía en todo el cuerpo, pero la cara acá dice que la tenía descubierta, entrando en la ciudad gritando inmundo, inmundo, porque tenía que hacerlo de esa manera, y cuando se encuentra con el Señor Jesús, se arrodilla
Y Lucas nos dice algo más. En Lucas 5, versículo 12, y se postró con el rostro en tierra. Y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Y Lucas y Mateo agregan algo más. Dice que el leproso dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. El leproso había escuchado que Jesús había sanado a muchos enfermos en Capernaum, recién lo vimos. Habrá escuchado que estaba en la ciudad y la desesperación lo llevó a decir, esta es mi oportunidad, voy a buscar al Señor Jesús. Y el leproso, al llamarlo Señor y decirle, si quieres, se estaba poniendo bajo el señorío de Cristo y se estaba poniendo bajo su voluntad, sobre la voluntad del Señor Jesucristo, apelando a su misericordia. Así que este leproso, que estaba aislado de la comunión del pueblo, que era despreciado por la sociedad y su familia, que también se sentía que había sido castigado y maldecido por Dios, de manera humilde se humilla delante del Señor y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Y acá vamos a pasar al segundo punto, donde vamos a ver la misericordia de Jesús al ver la aflicción del leproso, versículo 41. Y continúa el texto y dice, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Otras versiones cambian la palabra misericordia por palabra de compasión o que fue conmovido al ver al leproso. La palabra que se usa en griego para definir la palabra misericordia en este pasaje dice que Jesús fue profundamente conmovido hasta las entrañas, de lo más profundo de su ser cuando lo vio a este leproso. Acá podemos ver cómo Jesús, al ver la condición del leproso, tiene misericordia de él. Vio la actitud y la miseria que estaba teniendo este leproso, ¿no? Y vio y tuvo compasión de él. Y Jesús no estaba solo cuando el leproso aparece. Jesús, acá el texto no dice, pero si Jesús estaba en una ciudad, seguramente podría estar enseñando en la ciudad. Mínimamente estaba con los primeros 4 discípulos que ya había llamado a Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Y me imagino a las personas de ese momento verlo al leproso entrando en la ciudad, corriendo, ¿no? Buscando a Jesús, a ver a dónde lo podía encontrar, gritando inmundo, inmundo, como dije recién, con el vestido todo rajado, con la cara llena de lepra. Y pensaba un poco, si nosotros estaríamos ahí, ¿qué es lo que haríamos al ver a este leproso? Eran totalmente despreciados. Yo imagino que algunas de las personas que estaban ahí habrán agarrado palos o piedras para poder echar a este leproso como uno a veces ahuyenta a un perro. Otros seguramente salieron corriendo, despavoridos cuando vieron al leproso para no contagiarse de la lepra. Los que estaban con el Señor Jesús, capaz que alguno se habrá quedado diciendo, bueno, a ver, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué es lo que el Señor Jesús va a hacer con este leproso? Pero lo único que vemos en el texto es que la única persona que se compadeció del leproso fue el Señor Jesús. La única persona que se compadeció fue el Señor Jesús. Y esto me hace pensar muchas veces en nuestras comodidades, ¿no? Cuando estamos en nuestras casas, o a veces en el auto, en el trabajo, ¿no? Y leemos una noticia de estas que salen habitualmente, ¿no? De alguna persona que se le prendió fuego a la casa, que perdió todo, ¿no? Y decimos, qué terrible lo que le pasó a esta persona, ¿no? Y en un momento como que nos agarra esa misericordia y esa compasión, pero al rato cambiamos la noticia, el canal, seguimos con nuestras cosas y nos olvidamos, ¿no? La diferencia entre Jesús y una persona que puede tener esta especie de compasión es que Jesús se compadeció del leproso, ¿no? Es decir, que hizo algo al respecto. No se quedó sentado mirando cómo el leproso estaba arrodillado delante de él. Es algo que también como cristianos a veces nos tenemos que rever, y yo soy el primero, ¿no? Si hay algo que tengo la posibilidad
¿no? De que me mueva a compadecerme de esa persona, ¿no? A actuar como lo hace el Señor Jesús. Pero la compasión de Dios lo conduce a compadecerse activamente, como recién decía, y eso es lo que vemos en este pasaje. La misericordia, como dije al principio, es un atributo de Dios. Un atributo es la cualidad o propiedad de un ser, es decir, nos describe, en este caso, lo que Dios es. En el caso de la misericordia no es algo que Dios tiene, sino algo que Dios es. Es decir, Dios es misericordioso. A.W. Tozer, en su libro Los atributos de Dios, lo define mejor y dice: si la misericordia fuera algo que Dios tuviera, probablemente podría perderla temporalmente o agotarla. Podría disminuirse o incrementarse. Pero como es algo que Dios es, debemos recordar que es increada. La misericordia de Dios no tuvo origen. La misericordia de Dios siempre existió, pues la misericordia es lo que Dios es. Que Dios sea misericordioso es porque está en su naturaleza. No es algo que Dios tiene, sino que Dios es. La misericordia de Dios nunca ha sido más ahora y nunca será menos que ahora. La misericordia de Dios nunca va a dejar de existir. Cuando hablamos de los atributos de Dios, cuando nosotros queremos estudiar a Dios, algo inalcanzable, ¿no? Pero con nuestras limitaciones intentamos lo poquito que podemos llegar a conocer, hacerlo. Lo primero que desarrollamos es, bueno, vemos los atributos de Dios. Entonces vemos que Dios es omnisciente, omnipotente, que Dios es amoroso, que Dios es misericordioso, y estudiamos de manera separada cada uno de los atributos de Dios. Pero Dios, cuando actúa, no dice, bueno, hoy voy a actuar con mi misericordia y dejo afuera el resto de los atributos. No, cuando Dios actúa, actúa en unidad, y son todos los atributos que actúan en esa unidad de Dios. Cuando Dios tiene misericordia por este leproso, también está actuando la bondad de Dios. La bondad de Dios es la fuente de la misericordia. La bondad de Dios es que desea aliviar la miseria de las personas. Pero cuando vemos que actúa la misericordia y que actúa la bondad de Dios, también está usando la gracia. Porque también vemos que acá Jesús estaba teniendo gracias por este leproso. Y no solamente eso, sino que lo que vengo marcando y mostrando es que el Señor se compadeció de este leproso. Se compadeció. Hay una preocupación personal de parte de Jesús hacia este leproso. Y no solamente hacia este leproso. A lo largo de los evangelios vemos cómo Jesús se preocupa por las aflicciones de otras personas. Jesús vivía con el pueblo y Él se compadecía de ellos. Y dice que Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. ¿Se imaginan a este leproso cuando Jesús lo tocó? ¿Se lo pueden imaginar? A este hombre que del momento que le diagnosticaron y le dijeron que era inmundo, que tenía lepra, que tenía que vivir fuera del campamento, nadie más lo había tocado, nadie más se había acercado a este leproso más que seguramente otros leprosos que podían estar viviendo con él. En la ley mosaica, ¿no?, que está en Levítico capítulo 5, versículo 2 al 3, había una regulación que si vos tocabas a una persona inmunda, vos te convertías en inmundo y tenías que hacer ciertos rituales de purificación para quedar limpio. Pero acá vemos que no sucede eso. No vemos que Jesús se contamina. Vemos que Jesús termina limpiando al leproso. Podemos ver esa compasión que decía, esa bondad, ese amor de Jesús hacia este leproso tocándolo. Y acá pasamos al punto 3, donde vamos a ver el poder de Jesús para cambiar la aflicción de este leproso. Y dice, y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Como dije recién, podíamos ver eso, ¿no? Que Jesús al tocarlo, él
no se contamina. Y no solamente eso, sino que dice que con el poder de su palabra, al instante, este leproso quedó limpio. Y esto mismo fue lo que pasó en la cruz, ¿no? Jesús cargó con nuestros pecados, pero Él no se contaminó de nuestros pecados, sino que en la cruz Él nos limpió de nuestras transgresiones. Y esa es la seguridad que tenemos como creyentes, saber que fuimos limpiados y fuimos perdonados una vez y para siempre en la cruz. Hebreos 1:3 dice que Jesús sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Jesús en la cruz nos limpió, Jesús en la cruz Dios nos perdona en Cristo. En la cruz Jesús nos purificó en la cruz. Y esto mismo le pasó al leproso, ¿no? El leproso que hasta hace un instante tenía lepra, ¿no? Estaba lleno de llagas, estaba sufriendo por esta enfermedad, ahora tenía una salud robusta. Fue al instante. La sanidad del leproso fue al instante. Ahora, el ex leproso, ¿no? Podía volver a tener comunión con Dios, podía volver a ingresar al pueblo, tener comunidad con el pueblo, poder volver a estar con su familia. El poder de Jesús, el hecho de haberlo tocado, pero puntualmente la palabra de Jesús, que es la palabra de Dios, sanó a este leproso de manera instantánea. De manera instantánea. Y acá vamos a ver el punto 4, que dice, entonces Jesús, ¿no?, le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. El mandato de Jesús al que era leproso para que dé testimonio de él. Y podemos observar que acá Jesús le da dos mandatos al leproso. Primero, que no le diga a nadie nada. Y después dice, ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación para testimonios a ellos, dice. Pero antes de ver y desarrollar estos dos mandatos, mirá cómo el Señor Jesús le habla al leproso. Le dice, le encargó rigurosamente. Significa que lo amonestó, le advirtió y le ordenó severamente que no le dijera a nadie nada. Si viene una persona y te dice eso, lo primero que haces es decir, sí, no voy a contar nada, no voy a decir nada. Imagínate si te lo dice Dios, ¿no? ¿Qué es la actitud que deberíamos tener? Acá no vemos a un Jesús diciendo, por favor, fíjate, no le cuentes a nadie, mantenételo para vos. No. Dice que le encargó rigurosamente que no dijese nada. Y ese es el primer mandato, ¿no? Que no diga a nadie nada. El pasaje no da el motivo por el cual Jesús es tan estricto que no dijese nada de lo que había pasado con la sanidad de este leproso. Pero nos podemos llegar a imaginar, por el contexto de Marcos, que Jesús no quería ser conocido como un milagrero. En el versículo 38, que lo vimos hace un rato, pero lo vuelvo a mostrar, del capítulo 1 de Marcos, dice Jesús, y Él les dijo a los discípulos, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Es solamente la predicación del Evangelio que transforma la vida de las personas. Los milagros no salvan a nadie. Los milagros solamente son señales para testificar quién decía ser Jesús, ¿no? Y los milagros mostraban que Jesús es el Hijo de Dios, como marca Marcos en Marcos 1:1, que este es el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Eran para eso. Jesús, el primer motivo que seguramente le da es que no quería transformarse, que la gente lo viera como un milagrero. Y el segundo motivo era que el Señor no quería que se genere una euforia, un entusiasmo por parte del pueblo por esta sanidad de manera prematura,
porque todavía la hora a él no le había llegado. Recién estaba comenzando su ministerio en la región de Galilea. Y el segundo mandato que marca Jesús es que le dice al leproso: ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonios a ellos. Jesús le mandó a cumplir con la ley de Moisés, que era la que estaba en vigencia en ese momento, para que el leproso, a mostrar su sanidad, el sacerdote lo verificaba, ¿no? Y después de cumplir con ciertos ritos de purificación, que más o menos duraba cerca de 8 días, y de hacer unos ciertos sacrificios, todo eso si lo quieren leer está en Levítico 14, nada más que lo estoy resumiendo. Recién ahí el leproso era declarado limpio, y cuando era declarado limpio recién podía ingresar y tener comunión con Dios y con el pueblo. Pero hay algo más de todo esto que a mí me llama la atención, que Jesús lo manda a que se presente delante de los sacerdotes para que dé testimonios a ellos. No solamente que Jesús lo manda a cumplir la ley del Antiguo Testamento, porque Jesús vino a cumplir con toda la ley, sino que este leproso, para cumplir con la ley, tenía que ir y viajar hasta Jerusalén. O sea, cuando Jesús le da el mandato, este leproso se tenía que preparar para hacer el viaje de Galilea, que era donde estaba, a Jerusalén para presentarse delante de los sacerdotes. Y los sacerdotes, cuando hacían estos ritos de purificación, estaban muy acostumbrados, porque no solamente era la lepra, la enfermedad que tenía llagas en la piel, había otras enfermedades menores que producía llagas o daños similares que no eran lepra, y los sacerdotes estaban acostumbrados a hacer este rito de purificación. Pero como dije al principio, la lepra no tenía prácticamente cura en los tiempos bíblicos, para decir directamente que no tenía cura. Imagínense el testimonio de este leproso, si hubiese cumplido con la palabra del Señor, de presentarse delante de estos sacerdotes que estaban acostumbrados a este rito y de repente ver que el leproso había sido sanado. ¿Cuánta gloria le hubiese dado este leproso a Dios, ¿no? Por lo que Dios hizo con él, ¿no? Lo que hizo el Hijo de Dios con él, ¿no? Y hubiese testificado de Cristo ahí en Jerusalén. Pero bueno, ahora vamos a ver el último punto, que es el testimonio del que era leproso al mandato de Jesús. ¿Cuál es el testimonio que va a dar este leproso? Versículo 45 dice: pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Antes de ir y dar testimonio en Jerusalén, ¿qué es lo que hace el leproso? Va y da testimonio en Galilea, ¿no? Termina divulgando la sanidad en toda la región de Galilea. Y en esta parte medité mucho. Yo dije, ¿por qué este leproso hizo esto y no obedeció al mandato de Jesús? Si me quiero poner a analizar un poco, y seguramente ustedes van a estar de acuerdo conmigo, capaz que el entusiasmo, la euforia que ha tenido este leproso cuando vio que había sido sanado después de tantos años de sufrimiento, lo impulsó y lo mandó a contarlo ahí nomás. A la primera persona que se cruzaba: mirá, estoy sano, capaz que salió los gritos. De la misma manera que entró diciendo inmundo, inmundo, habrá empezado a testificar lo que Jesús hizo, ¿no? Y muchos dirán, bueno, no tiene nada de malo, estaba dándole gloria a Dios. Pero hay algo que es muy importante entender, hermanos, que cuando desobedecemos a la palabra de Dios, la desobediencia es pecado. La desobediencia es pecado. Es un acto de rebeldía que hacemos contra Dios. En primer lugar, porque ponemos nuestras opiniones y nuestras buenas intenciones por encima de la Biblia.
decimos, bueno, sí, acá está la palabra del Señor, pero bueno, las mías son mejores. No es así. Nuestros pensamientos se tienen que sujetar a la palabra de Dios, no al revés, no al revés. Y esto es lo que pasó en el huerto del Edén con Adán y Eva. Adán y Eva quisieron ser igual a Dios y desobedecieron al mandato de Dios de no comer del fruto del conocimiento del bien y del mal y pecaron contra Dios, se rebelaron contra Dios. Y hoy podemos ver esta realidad de muchas personas que se hacen llamar cristianas, ¿no? Que van a una iglesia, pero no obedecen los mandatos de Dios. Ponen sus buenas intenciones y sus pensamientos por encima de la palabra de Dios, sus deseos por encima de la palabra de Dios. Y no solamente algunas personas que se hacen llamar cristianos lo hacen, sino que hay muchas iglesias que hoy podemos ver esta realidad, donde la palabra de Dios no predomina en los púlpitos, sino que predomina el activismo, las buenas intenciones, lo que sale de nuestro corazón. Entonces relegamos y ponemos a un costado a Dios. Bueno, el que desobedece a Dios está pecando delante de Dios. Es una falta muy grave porque no nos sometemos a su señorío. Mirá lo que dice nuestra segunda confesión bautista de fe de Londres de 1689. El capítulo 16, artículo 1 dice: las buenas obras son solo aquellas que Dios ha ordenado en su palabra, y no las que sin la justificación de ésta son inventadas por los hombres por un fervor ciego o con cualquier pretexto de buenas intenciones. Vuelvo a repetir, las buenas obras son solo aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra. Acá era el mismo Señor Jesús, ¿no? La segunda persona de la Trinidad, dándole un mandato al leproso. Era la palabra de Dios hablándole al leproso. Así que la prueba de la verdadera fe siempre es la obediencia. La prueba de la verdadera fe siempre es la obediencia, y lo recalco. Vimos en este pasaje cómo la enfermedad se sometió y se sujetó a la palabra de Dios. Cuando Jesús dice, quiero, sé limpio, la enfermedad se fue. También vemos en el mismo contexto de Marcos, en el capítulo 1, cuando Jesús entra en la sinagoga, versículos 25 y 26, cuando echa fuera un demonio, le dice Jesús, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Obediencia a la palabra de Dios. En Marcos, capítulo 4, versículo 39, está la famosa historia donde Jesús se queda dormido en la barca, ¿no? Y se levanta una gran tempestad y los discípulos tenían miedo de muerte, ¿no? Y lo despiertan al Señor. Y el Señor se levanta y calma la tempestad, el viento, las olas, ¿no? Y se quedan maravillados los discípulos. La naturaleza también obedece a la palabra de Dios. Este ex leproso que humildemente le rogó al Señor por su sanidad, es el mismo que ahora peca en un acto de rebeldía y desobedece. La persona sanada tuvo muy buenas intenciones en divulgar lo sucedido, pero mirá las consecuencias que trae el pecado. Las consecuencias que trae cuando desobedecemos la palabra de Dios. Y dice, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad. Qué paradoja, ¿no? Antes era el leproso el que no podía entrar en la ciudad, ahora es Jesús el que no podía entrar abiertamente en la ciudad. Sí, Jesús podía ingresar, pero no podía entrar abiertamente. Y cuando digo las consecuencias que trae el pecado, lo podemos ver ahí nomás, si ustedes tienen sus Biblias, el pasaje que continúa, que es Marcos 2, versículo del 1 al 2, que dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron mucho de manera que ya no cabía ni aún a la puerta. Sabemos que tarde o temprano el ministerio de Jesús iba a crecer y esto iba a suceder, pero eso no es excusa. No es excusa para desobedecer la palabra de Dios.
Y no solamente eso, sino que la palabra de Dios empezaba a tener obstáculos. Y lo podemos ver con la historia del paralítico. Que los 4 amigos lo llevan al paralítico para presentarse delante del Señor Jesús. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Tienen que subir a la azotea, a la terraza, romper el techo y bajar al paralítico y ponerlo delante del Señor. ¿Qué hubiese pasado si hubiesen dicho, no, mirá, está repleto, no, está lleno esto, no, volvamos otro día? Está bien, entendemos, a la luz de la palabra, que fue la voluntad de Dios que todo esto sucediera. No hay nada que a Dios se le escape. Pero quiero que vean las consecuencias que trae cuando desobedecemos la palabra de Dios, aunque muchas veces tengamos buenas intenciones, no le veamos nada de malo en hacerlo. Y dice Marcos, versículo 45, ¿no?, del pasaje, ya Jesús se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Vuelvo al contexto de Marcos, capítulo 2, versículo 13. Después de que Jesús le perdona los pecados al paralítico, sale de Capernaum y dice, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Jesús tuvo que empezar a enseñar en lugares desérticos. En lugares desérticos. La obra de Jesús no se interrumpió totalmente, porque la gente podía acudir a él, ir a buscarlo y escuchar sus enseñanzas. El tema es que Jesús había empezado a recorrer toda la región de Galilea. ¿Cuántas ciudades se habrán quedado sin la visitación del Señor porque no podían ingresar? ¿Cuántas personas que capaz que no se enteraron que estaba el Señor Jesús, no tuvieron la posibilidad de recibirlo, ¿no? Aquellos que se enteraban salían y lo iban a buscar. Pero lo más grave de esta desobediencia, ¿no?, es la motivación por la cual las multitudes buscaban al Señor Jesús. Porque al ver este entusiasmo del leproso, después vemos a lo largo de los evangelios, ¿no?, cuál era la motivación que tenían las grandes multitudes cuando lo buscaban. Y es algo que Marcos lo va marcando en su evangelio, y quiero que lo vean ahí en sus Biblias, ¿no? Capítulo 3, versículo del 7 al 12, lo tienen ahí nomás, de esto que le estoy contando. Y dice, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió una gran multitud de Galilea y de Judea y de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. La cantidad de gente que venía a buscar al Señor Jesús. Ya el ministerio de Jesús ya estaba creciendo, ¿no? Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no lo oprimiesen. A causa del gentío para que no lo oprimiesen. O sea, que le tengan lista la barca. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuando tenían plagas, caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios, mas él le reprendía mucho para que no le descubriesen. Se agolpaban, buscaban al Señor Jesús a ver si lo podían tocar para ser sanado. Esa era la motivación de las multitudes. No iban en busca de la enseñanza de Jesús, sino que iban en busca de la sanidad. Así que bueno, hermanos, esto es un poco de lo que hoy quería mostrarles a partir de este pasaje, ¿no? En primer lugar, que podamos tener misericordia por aquellos que pasan aflicción y principalmente acá en la iglesia, entre los hermanos, que nos involucremos. Justo ahora Víctor está dando una enseñanza, ¿no?, sobre los diáconos, que el rol principal de ellos va a ser eso, pero no se sujeta solamente a ellos, ¿no? Nosotros no lo tenemos que hacer ni por legalismo ni por obligación, tiene que salir naturalmente si nuestro corazón ha sido transformado y somos moldeados cada vez más a la imagen de Cristo, donde una de las maneras que podemos ver una transformación del Evangelio en nuestra vida es mostrando esa bondad y esa misericordia por aquellos que están pasando necesidad. Muchas veces pueden haber hermanos acá que están pasando necesidad y nosotros ni nos enteramos. O solamente oramos, y no está mal que oremos por ellos, pero hasta dónde nos
nos involucramos, hasta dónde realmente nos compadecemos por ello. El otro punto es que seamos obedientes a la palabra de Dios, que nunca jamás pongamos nuestras opiniones y nuestras buenas intenciones por encima de la palabra de Dios, que antes nos sujetemos a su palabra. Pero me quiero quedar, antes de cerrar, con lo último de este pasaje, ¿no? Cuando Jesús ya no podía entrar manifiestamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en los lugares desiertos. Arranqué esta historia con Jesús adentro de la ciudad y el leproso afuera. Termina esta historia con Jesús afuera de la ciudad y el leproso adentro. Este es el intercambio de lo que sucedió en la cruz. Vos y yo deberíamos estar en la cruz recibiendo la ira de Dios por nuestros pecados, por nuestra desobediencia. En cambio, fue Jesús quien tomó tu lugar y el mío en la cruz por nuestros pecados. Es el acto de amor, de gracia y de misericordia más grande de toda la historia, donde las personas que se acercan a Jesús en fe, con un corazón afligido por el pecado, como el leproso estaba afligido por su enfermedad, pero afligido por el pecado, reconociendo tu propia miseria y clamando a Dios por misericordia, la palabra dice que reciben la limpieza por los pecados, obtienen la salvación y la vida eterna. Amén. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, realmente por usarme para exponer tus verdades, Señor. Un siervo inútil, pero una herramienta que tú usas, Señor, para exponer tus verdades, Señor. Gracias por tu palabra, para que realmente quede marcada en nuestros corazones, Señor. Sigas transformando nuestras vidas, Señor. Sigamos siendo purificados y limpiados, Señor, creciendo en santificación para tu gloria, Señor. Que el Evangelio siga marcando nuestras vidas, Señor. Y que nosotros podamos andar y caminar, Señor, y que nuestros actos, Señor, se sujeten a tu palabra, Señor, para darte gloria a ti. Eres el único, Señor, que merece toda la gloria, toda la honra, todo el honor, Señor. El único, Señor. Perdona todas nuestras faltas, todos nuestros pecados, Señor, y ayúdanos, Señor. Gracias, Padre, te damos toda la gloria. Amén.